Bueno, hemos finalizado la séptima jornada de producción porcina organizada por Red Alimentaria, desafiando los límites de la productividad con Jorge Brunori y con Elvio. Bueno, la verdad que presentaciones de gran actualidad, especialmente el mercado porcino en Argentina, que bueno, con la volatilidad de los mercados está sumamente en boga y bueno, con lo cambiante que está todo en los últimos meses, la verdad que tenemos que estar bastante atentos a lo que está ocurriendo con el mercado. Vamos a pasar a algunas preguntas. Una de las preguntas para Elvio es, no sé si Elvio va a estar respondiendo preguntas ahora. Eh, Vamos a empezar con las de Jorge mejor. Eh, ¿Cómo ve el sector porcino para el año que viene? Bueno, Aparte ya. buenas tardes a todos. Horacio, un Sí. gustazo. Eh, la verdad que con incertidumbre, no cabe ninguna duda. Vos lo dijiste en la introducción. Sí. Estamos ante un panorama de mucha volatilidad, una macroeconomía que no termina de acomodarse, con un proceso inflacionario muy fuerte, con una devaluación como la que tuvimos hace muy pocos días, que generó una disminución del poder adquisitivo de los asalariados y en una actividad, Horacio, y a todos los que nos escuchan, que vuelca prácticamente el 99% de lo que produce al mercado interno, sin ninguna duda que estamos pasando un momento muy crítico. Yo lo decía en mi charla, el eje de poder atravesar este año sin tener consecuencias de pérdida de productores, fundamentalmente pequeños y medianos, es buscar el equilibrio entre la disminución de los costos lo máximo posible de acuerdo a la capacidad de cada granja o a la tecnificación que cada granja tenga, sin que se aumente en demasiado el precio del capón. ¿Por qué? Porque si nosotros buscamos la rentabilidad a través del precio del capón, es probablemente que se nos afecte el consumo. Entonces, esta es una especie de combo bastante complicado para lo que queda del año, ¿no? Poder asegurar la sostenibilidad y la rentabilidad mirando el negocio desde el punto de vista de la disminución de los costos. El año que viene, sin ninguna duda, que es incertidumbre total. Tenemos un proceso eleccionario, uno escucha las diferentes opciones de los candidatos más potables para ser presidente y qué programa económico tienen. Y bueno, la verdad que vamos a tener un panorama incierto, fundamentalmente porque la mayoría habla de una liberación de un mercado abierto donde puede haber mucha más facilidad para importar, probablemente un ajuste del dólar para arriba, lo cual también afectaría el poder adquisitivo. Pero yo creo que el año que viene tiene como aspecto positivo, Horacio, probablemente una mucho mejor cosecha, lo que haría restituir en los ingresos del país y nos permitiría quizás acomodarnos de una mejor manera a lo que sufrimos este año con este proceso de sequía y esperemos que las medidas económicas que se vayan tomando, que entiendo no van a ser rápidas, permitan empezar a aliviar el bolsillo de la gente. Nosotros estamos apuntando al mercado interno, creo que tenemos que retomar el mercado de exportación, pero es fundamental que gane quien gane, restituya el poder adquisitivo paulatinamente de los argentinos y eso nos va a permitir tener un proceso de alivio con respecto a la rentabilidad y a la situación que estamos viviendo durante este año. Sí, bueno, especialmente con el tema climático y de una esperable cosecha mejor que la que hubo en estos últimos 3 años de sequía, todos los expertos coinciden en que el clima va a ayudar, se va a normalizar. Hay otra pregunta, Jorge, que va en la línea de esta, es ¿cómo ve la porcicultura, cómo ves la porcicultura en Latinoamérica, teniendo en cuenta las medidas que se están tomando en países como los de Europa principalmente, de reducción de stock de madres, de mayores exigencias ambientales y de bienestar animal? Yo hace muchos años, Horacio, que estoy convencido de que la porcinocultura mundial va a tener un corrimiento muy fuerte. Si hoy vos mirás, Europa en su conjunto es uno de los principales continentes productores de cerdo y uno de los principales exportadores, el principal exportador de carne de cerdo al mundo. Pero vos bien lo decís, toda la implementación de medidas como son el bienestar animal, como son la reducción del stock producto digamos, de la alta carga de animales que tienen por kilómetro cuadrado, lo que lleva
a una contaminación de suelo y de aire cada vez más problemática. Por supuesto, la falta de materia prima que ellos tienen y que lo hace importadores, y lo que se agregó en los últimos años, que seguramente lo han tocado, que es los problemas sanitarios, están poniendo en jaque toda esa región del mundo en cuanto a seguir posicionado como uno de los principales proveedores de carne del mundo. Si uno mira los stocks de cada uno de los países, salvo España, los demás tienen una franca disminución, casi del 50% en sus stocks actualmente y quizás en un futuro. Sin ninguna duda que eso tiene que haber un corrimiento hacia otras partes del mundo. Y ahí es donde América Latina en su conjunto aparece como la opción más viable. Nosotros como continente tenemos suelo, tenemos clima, tenemos espacio, tenemos agua dulce y tenemos grano. Sin ninguna duda que va a depender fundamentalmente de lo que hagamos, tanto del punto de vista político como del punto de vista de nuestra economía y de nuestra competitividad, pero estoy convencido que en las próximas décadas vamos a asistir a un posicionamiento de América Latina y de América en general, incluyendo Estados Unidos y Canadá, como los principales proveedores de carne de cerdo al mundo. Esto no quiere decir que nosotros no contemplemos en la producción los proyectos sostenibles desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista del bienestar animal, desde el punto de vista de la eficiencia. Pero nuestras condiciones como continente americano agroecológica, yo no estoy totalmente convencido, reitero, que vamos a ser los proveedores de carne de cerdo al mundo en las próximas décadas. Sí, gracias Jorge por tu opinión, que es siempre valiosa. Ahora voy a ir a unas preguntas que hacen respecto a instalaciones. Eh, una pregunta bastante general que me hacen es cómo influye el ambiente en la productividad. Bueno, el ambiente es una de las patas de la productividad. El cerdo, para expresar todo el potencial genético que tiene, que han trabajado bastante bien las empresas de genética, necesita un ambiente adecuado, respetando las temperaturas, respetando la humedad, hasta se trabaja en luz. Realmente el manejo del ambiente es tan crucial como el manejo de la sanidad o el manejo de la nutrición. Por eso es tan importante, y bueno, la charla que di es acerca de los errores que por lo menos yo y técnicos conocidos vemos más frecuentemente en las granjas, y todo eso hace disminuir o resiente la productividad, desde los engordes hasta una gestación, hasta una maternidad, la recría en todos lados. Esa es una de las preguntas. Sí, es muy importante, y es muy importante saber cómo climatizar, saber los requerimientos ambientales que tiene cada categoría y fundamentalmente asesorarse para cumplir esos requerimientos con el menor costo posible. Otra pregunta que me hacen es cómo ser más eficiente en los destetes sin ambiente controlado. Bueno, Jorge, bueno, nosotros tenemos bastante experiencia, vos más que yo, especialmente en el tema de que nacimos con las granjas al aire libre, y bueno, después cuando empezaron nuestros clientes, nuestros productores a hacer galpones, empezaron a usar pisos plásticos, inclusive hoy hay recrías sin ambiente controlado. O sea, una buena recría hecha con un galpón, con un techo adecuado, aislado y solamente con cortinas. Yo he estado en Centroamérica y en el norte de Sudamérica, y probablemente ahí tengan menos problemas con el frío, salvo en algunos lugares de mayor altura. En la región nuestra, que es la región central de Argentina, que es un clima templado, donde no nieva, sí es factible hacer recría sin ambiente controlado. Probablemente sí necesitemos una fuente de calor, o lámparas o campanitas de gas para las primeras semanas post-destete, especialmente en el invierno. Nosotros acá con los diseños para el tipo de recría sin ambiente controlado, los solucionamos con un doble cortinado del lado sur. Los vientos más fríos en Argentina vienen del sur, y hacemos el pasillo que conecta toda la sala de la recría del lado sur, entonces tiene un doble cortinado del lado sur. De esa forma, y está en una de las presentaciones, de los videos que yo presenté hoy, justamente varias fotos, dos por lo menos de recría con ambiente natural, solamente con calefacción, sin extractores, solamente con cortinas laterales. Otra cosa fundamental a tener en cuenta para estos galpones es que no sean demasiado anchos. Galpones depende el ancho de la sala, pero que tienen que ser galpones que no sean de más de, especialmente en la recría, de 9 a 10 metros de ancho.
Si estamos hablando de un engorde, que son mucho más frecuentes aquí los engordes sin ambiente controlado, solamente con cortinas, sin extractores, sin paneles, lo que sí se le agrega a veces, especialmente para los calores, es el tema de aspersores de gota gruesa y ventiladores, pero sin el movimiento de aire, solamente por ventilación natural, es solamente con las cortinas. Otra cosa a tener en cuenta es la orientación de los galpones. Eh, los galpones se orientan de este a oeste, con alguna inclinación del este hacia el norte, como para evitar demasiada entrada de sol hacia los galpones, que pueda llegar a causar quemadura de sol en la piel de los animales. Y en nuestra zona, fundamentalmente, los vientos predominantes son de norte a sur, o sea, que ventilarían transversalmente al galpón. De hecho, bueno, hay varios diseños de galpones con ambiente controlado, con extractores, cortinas laterales impermeables que permiten una buena climatización, una buena ventilación controlada, forzada, y al mismo tiempo en la zona nuestra, me animo a decir, la mitad de los días del año, o casi la mitad, tienen una temperatura que oscila entre los 17 y los 22 grados, con una brisa suave, y permiten, aún teniendo la posibilidad de ventilar en forma mecánica, poder usar la ventilación natural. De hecho, muchos sistemas con máquinas de cortinas están preparados para, en los días, principalmente lo que es acá, fin del verano, otoño, y en primavera, agosto, septiembre, por ahí en algunos días de julio, usar la ventilación natural, aún teniendo la posibilidad de tener ventilación forzada. Bueno, con estas preguntas y agradeciendo a Elvio y a Jorge y a todos los que hicieron posible esta jornada y a todos los asistentes que, bueno, les agradecemos su tiempo. Damos por culminada la séptima jornada de producción porcina de red alimentaria. Muchas gracias, Jorge, y siempre, bueno, un placer tenerte